Bueno, pues comenzamos con la tercera parte o tercera charla de esta entrevista, que se corresponde con la tercera parte del libro de Cristina, y sería Religión y Eticidad. Habíamos tocado la frase al menos, habíamos de la relación entre religión y eticidad. ¿Puede considerarse la religión, para Hegel, una instancia desde la cual las subjetividades organizadas generemos eticidad, cultura material de vida, o sea, generemos política en el sentido ontológico de la palabra? Mm. Como estábamos diciendo al final de la segunda parte de estas entrevistas, Hegel dice que la religión es un pensamiento representativo. Esto tal vez la palabra alemana sea Verstand. En el caso de la religión, Hegel dirá que la religión nos habla de nosotros mismos, pues a partir de representaciones, casi como representación teatral, pues la Trinidad, el Dios, parábolas, historias, mitos, etc. Pero no por el hecho de que la religión funcione así o nos hable así de nosotros mismos, pues está contando falsedades sobre el espíritu, sobre el ser humano. Entonces, ya que estamos hablando sobre lo que es la religión para Hegel, lo que permite la religión a nivel de organizar relaciones sociales, mundo, etc., sí que quiero aclarar antes un viaje intelectual que parece ser que hace Hegel a lo largo de su vida, que tiene que ver con cómo Hegel se va transformando o transforma su pensamiento respecto de cómo entiende la religión, del papel que tiene la religión. Hegel siempre, como decíamos, siempre se consideró a sí mismo religioso y en concreto luterano. De todos modos, ya dije al principio de estas entrevistas que en la fenomenología pues Hegel critica a Lutero, pues toda esta concepción de la comunidad, rescatar la comunidad originaria. Esto para Hegel no sería hacer una eticidad acorde con su momento, digamos. Y hay ahí toda una crítica, pues toda esta crítica a la fe interior, que esto tampoco construye mundo para Hegel, de la sola fide. Pues esto para Hegel no va a construir mundo, esto no va a llevar a una eticidad o a la eticidad que Hegel quiere. Entonces ahí ya tenemos unas críticas al luteranismo, a pesar de que Hegel se considere luterano a sí mismo. Por otra parte, Lutero niega constantemente el libre albedrío, la libertad humana. Esto tampoco tendría cabida en la filosofía hegeliana, que tiene una concepción radical de la libertad humana, y de hecho Hegel cree que el cristianismo permite comenzar a comprender todo esto. Entonces, tenemos todas estas críticas de Hegel al luteranismo, pero a la vez él se considera luterano. Además de todo esto, como vimos en la segunda parte de esta entrevista, Hegel se acerca al pensamiento escolástico, hace una defensa de esta racionalidad del pensamiento de la Edad Media tardía, primera modernidad, etc. Que todo esto pues Lutero lo aborrecía profundamente, porque Lutero estaba pues por la sola fe, no por el desarrollo de pensamiento racional, filosofía, etc. Entonces aquí también hay una gran diferencia entre Hegel y Lutero, o Hegel y el luteranismo. Entonces parece ser que hay como un viaje de alejamiento de Hegel a lo que pudiera ser el luteranismo y de acercamiento pues a esta filosofía escolástica, católica, etcétera, como hablábamos en el primer vídeo, pues Francisco Suárez, etcétera. Entonces, aquí hay algunos autores que brevemente sí señalan una proximidad entre Hegel entre la filosofía hegeliana y el catolicismo, como filosofía que le sirve a Hegel para pensar el mundo, o de la que Hegel tira.
algunos de estos autores pues, son poco conocidos dentro del mundo de los hegelólogos. Merklinger, Quentin Lauer, Ricardo Ferrara, etc. Pero no existen estudios sistemáticos sobre cuál es la relación entre Hegel y toda esta filosofía que parte del catolicismo, que no es luterana. Y luego también tenemos la obra de Gilson, El ser y la esencia, que sí señala una continuidad de toda esta filosofía que sale del catolicismo, pues como Luis de Molina, Francisco Suárez, etcétera, que pasa a Alemania a través de Leibniz, de quien hablábamos antes, y Christian Wolff, etcétera, que es maestro de Kant. Entonces, bueno, aquí hay todas unas líneas que permiten pensar una relación entre religiosidad, filosofía, que parte del cristianismo y del catolicismo, y Hegel, pero en todo caso, pues estas son cuestiones que están por estudiar y creo que esto es un asunto importante que había que dejar claro antes de seguir hablando sobre Muy otras bien. cuestiones, pero bueno, sí. La línea de Gilson es interesante porque además es de gran pesadumbre para Gilson, porque claro, Hegel sale de Suárez, no de Santo Tomás, y para él Claro, esto es una tortura, sí, es una sí, concesión contra... sí, claro. Toda esa línea, Suárez, Leibniz, Wolff, Hegel, para los tomistas, pues es, no digo horrible, pero son filósofos por los que ellos no sienten ninguna especial simpatía. Sí, Pero Gilson los coloca en línea, sí, sí, es muy interesante. sí, está. Bueno, entonces, retomando, ¿qué es a estas alturas de lo que llevamos dicho? ¿Podemos resituar algún elemento de nuevo, volver a hacer alguna... ¿Qué es el espíritu para Hegel? ¿Cómo entiende Hegel a Dios? ¿Qué es la religión para Hegel? O sea, por usar, por usar un término, esto lo hemos hablado al principio de forma más abstracta. Ahora vamos de lo abstracto a lo concreto y volvemos a tomar las palabras. Sí, ¿Qué es, sí, sí. qué es el espíritu? ¿Cómo entiende Hegel a Dios, ahora que hemos hablado de religación, de eticidad, de comunidad? ¿Cómo? No, claro, esto es pertinente ahora porque estábamos empezando a hablar sobre la eticidad y la relación entre religión y eticidad, y qué tipo de pensamiento religioso está exponiendo Hegel, que sí está en estrecha relación con el mundo ético, etc. Entonces aquí es pertinente volver a hablar de lo que es el espíritu para Hegel. Bueno, ya lo dije antes, pero hay pocas diferencias entre, yo creo, lo que Hegel entiende por espíritu y lo que Hegel entiende por Dios. De hecho, hay alguna cita en las lecciones sobre filosofía de la religión en la que Hegel lo dice claramente, algo tipo en plan, el espíritu, Dios. Muchas veces se refiere así a Dios y al espíritu como equivalentes prácticamente. Y en todo caso, el espíritu, tal y como lo entendemos nosotros, pues es acción histórica de la comunidad humana y eso va a ser Dios para Hegel y eso está bastante claro, porque Hegel siempre está, en esas lecciones siempre hay una equivalencia entre actividad de la comunidad y actividad de Dios, autoconsciencia de la comunidad y autoconsciencia de Dios, siempre hay una reconciliación plena entre todos estos elementos. Entonces, bueno, esta capacidad creadora, libre, infinita, del espíritu, según Hegel, yo creo que es lo que la religión cristiana nos está presentando cuando dice Dios. Y con esto no quiero decir como que Dios sea una falsedad, una alienación, sino que yo creo que Hegel lo que va a decir es que es un modo de explicar la verdad, un modo de presentar la verdad, pero hay verdad ahí, que es esta comunidad con infinito poder creativo de acción, etc. Pues ahí está el espíritu, ahí está Dios, reconciliados para Hegel. Es verdaderamente, dicho como ateo, Mm. esta interpretación, esta comprensión de la comunidad religada, práctica,
y esta creatividad, o sea, ser nosotros el espíritu creador, el Beni Creator espíritu, a mí me roba el corazón. Después de decir esto, a lo mejor digo una barrabasada, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, sujeto y predicado. La comunidad es Dios, bueno, Dios es la comunidad. Pero bueno, nos da a muchas personas que están por la civilización, cristianos y creyentes y no creyentes, nos da la posibilidad de una magnífica convergencia abierta, ¿no? Bueno, esto es lo que... Entonces, si la religión es eso, ¿qué es la filosofía? ¿En qué andrajos dejamos a la filosofía? Si la religión es la religación productora, ontológica, de mundo histórico, de praxis, de fuerza, si la religión es el Beni Spiritu Creator Ventes Tuorum que nos visita y que nos ayuda a autoproducirnos históricamente, generando mundos de vida, eticidad, cultura, civilización. Yo supongo que, bueno, los jesuitas de hoy no lo sé, pero supongo que Matteo Ricci y San Francisco Javier estarían bastante de acuerdo con estas cosas. Si la religión es eso, ¿en qué dejamos a la filosofía? Es lógica formal, una lógica formal de la cual estaríamos contentísimos los analíticos, iba a decir psicoanalistas, perdón, ¿no? Me ha fallado el cambio de personaje barroco. Ahora la virtud, ahora el pecado. Ha sacado el disfraz de psicoanalista, pero no era él. Me ha fallado. Los analíticos, los neopositivistas, los lógico-formales. Queda en eso la filosofía. La filosofía, o tiene algún pedazo, algún cacho de pastel que comer. En el prólogo de los principios de filosofía del derecho, que es un prólogo precioso, ahí es donde Hegel dice esta frase famosa de la filosofía es el búho de Minerva que levanta el vuelo al atardecer. Ahí Hegel, y esto es una cosa que estábamos comentando al final del vídeo anterior, Hegel dice que la filosofía no tiene que guiar el devenir histórico, porque la filosofía no tiene acceso a una verdad privilegiada que sí señale camino, que diga ahora hay que hacer esto y luego esto y luego esto y llegaremos aquí. Ese no es el papel del filósofo para Hegel, que creo que esto... Hay un debate con mucha gente, pero con Kant también, porque si no me equivoco, Kant tiene una serie de figuras del filósofo, pues como profeta, como pedagogo de la sociedad, etc. Ahí no está Hegel. Entonces, para Hegel, lo único que la filosofía puede hacer es recoger el saber de lo que hay efectivamente como totalidad, es decir, entender lo que la comunidad produce y ha producido como totalidad y como fruto de su hacer. La filosofía no es una visión parcial ni tampoco representativa, esto que decíamos antes de que la religión presenta verdades, pero las presenta en forma de mitos o de historias o de personajes, etcétera, representativamente. Esto la filosofía no lo va a hacer. La filosofía tiene otro lenguaje, que para Hegel es lenguaje conceptual, es explicar lo que hay, recogiendo todo lo que hay y presentándolo. Entonces, bueno, y esto lo decíamos antes también, el sentido en el que la filosofía se relaciona con las fuerzas vivas del momento, pues es como poniéndolas delante de un espejo en el sentido de explicarles lo que son, lo que hay, lo que han hecho y lo que es lo que es el ser humano en este sentido que decíamos, de comunidad, de libertad, de acción. Y esto pues, puede servir para una mejor autocomprensión, pero esto pues, no indica qué hacer en lo concreto, qué mundo objetivo hay que crear, etc. O sea que Hegel estaría ahí, le da ese papel a la filosofía, que en cierto modo es impotente para según quiénes, pero a la vez pues, es casi lo más valioso que hay
en el saber para Hegel también. Vale. Una vez un pensador nuestro, Manuel Sacristán, definiendo a un praxeólogo marxista, a un filósofo marxista, a un político marxista, a Antonio Gramsci, con quien no compartía, porque Manuel Sacristán era más bien analítico. Con todo explico que para la frase filosofía de la praxis utilizada por Gramsci era un concepto en el cual de la praxis era genitivo subjetivo, es decir, la filosofía es la praxis que una vez generada se autorreflexiona, la reflexión de la propia praxis sobre sí misma, no que la filosofía de la praxis va diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, sino que la gente, una vez generamos actividad, praxis, subjetivamente, el genitivo subjetivo, la reflexionamos. Es como un speculum de la propia experiencia albergada en la conciencia que una vez ha actuado, ¿no? O si se quiere, a la par que actúa, pero siempre por delante la acción y la acción no guiada por ideas filosóficas, sino por ideas de acción, las que sean, las religadas, lo que nos... para no ser injusto, esto también lo venía a sugerir Sacristán. La política de ser acierto y error. Y si decimos que es acierto y error, no hay ningún códice en ninguna parte. Tal. Pero te he interrumpido. Adelante, Cristina. Bueno, quería mencionar un libro de Félix Duque, que es un hegelólogo de Madrid. Tiene un libro muy breve editado por ACAL, que creo que se llama La escuela hegeliana y sus detractores o algo así. Y ahí dice que después de Hegel, esta idea de la filosofía como una reflexión sobre la totalidad o ese recoger el mundo, no guiar, bueno, dice que esta no es la idea que mayoritariamente van a sostener los que se llaman jóvenes hegelianos y que ellos tal vez sí van a volver a entender la filosofía como un saber que tiene que guiar, una receta de pasos a seguir, marcar el camino, etc. Y como esto fracasa, pues entonces hay como una carga contra la filosofía y un rechazo hacia la filosofía, y entonces hay todas estas como estos pensamientos positivistas, cientificistas, etcétera, que rechazan la filosofía porque no sirve como guía. Y este libro de Duque es interesante porque señala muy bien este camino de cómo se pierde esta idea hegeliana sobre lo que es la filosofía. ¿Sería una vuelta hacia Fichte? ¿Un retroceso hacia Fichte? Tal vez sí. Que es más kantiano. Tendría que mirar, sí, podría ser, sí, porque Fichte sí conserva un rastro de todas estas fases de la historia hacia el futuro. La historia pasará por esto, por esto, por esto y llegaremos a... Él no tiene como esta reconciliación entre naciones y la paz perpetua y todo esto, pero sí son parecidos Fichte y Kant en este sentido, y el filósofo pues al fin y al cabo va a ser quien diagnostica, quien sabe lo que va a ser, quien dice las fases, ¿no? En ese sentido yo creo que Fichte sí está todavía ahí, o sea que sí puede ser, sí. Bueno, sea lo que cuentas, lo que resumes del libro de Duque, sí que nos presenta al general en su laberinto, que es un título de una novela. ¿De quién? Pues de García Márquez. O sea, a Marx en su laberinto. Hasta que se aclara, anda que, bueno, todo eso, que si Wissenschaft, en fin, pues, echándole la culpa, luego la gente le echa la culpa al pobre Hegel, cuando en realidad es un lío que Marx se ha Sí. estas cosas, ¿no? Y es eso, querer matar la filosofía construyendo una ciencia que acaba siendo filosofía. Estas cosas, ¿no? Pues bien, bueno, entonces, si la filosofía no puede prescribir, por eso la filosofía no supera la religión, como Hegel, claro, ¿cómo queda
¿Cómo queda eso? Dije antes que en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, que es este compendio que Hegel publica bueno, hay varias ediciones, pero la de 1830 es como la definitiva, porque además Hegel muere en el 31, o sea que si uno se quiere ir como a lo que Hegel recoge como pensamiento definitivo, pues ahí está la enciclopedia, y se abre diciendo que la religión y la filosofía tienen el mismo objeto, que es Dios, que es la verdad, etcétera. Entonces, ahí ya Hegel no está hablando de una superación en el sentido de que la filosofía, como Kant decía, pues va a falsar la antigua teología, la religión se la carga, la relación no va a ser esa. Además, Hegel va a afirmar una y otra vez que la religión siempre dice es el suelo firme de la filosofía, y esto tiene que ver con lo que decía antes. La filosofía va a partir de lo que hay y tiene que explicarlo racionalmente. Entonces, si la religión ha sido un pensamiento de masas, una forma de autorreflexión importantísima en la historia humana, pensamiento comunitario, pues la filosofía va a tener que comprenderlo, explicarlo, etc. No se lo va a poder cargar como si fuese un fantasma, una ilusión, una mera falsedad a la ilustrada. Pero todo esto, que la filosofía deba explicar la religión, no significa que la reflexión filosófica vaya a sustituir lo que la religión podía proporcionar, porque hemos dicho que la religión permitía organizar mundo de vida, dar sentido, etcétera. Todo esto la filosofía no lo puede suplir totalmente, por lo que decíamos, porque la filosofía no crea mundo concreto, no prescribe lo que hay que hacer, sino que en todo caso pues explica lo que hay, lo recoge, etcétera. En ese sentido, filosofía y pensamiento religioso no van a ser totalmente intercambiables o una en lugar de otro, sino que tendremos que seguir creando mundos de vida, se llamen cristianismo o no, o produzcan cristianismo o no, siempre va a tener que haber pues, un entendimiento que produzca mundo, y la filosofía no lo va a poder proporcionar eso. Por eso la filosofía no supera a la religión. Vale. Hay un par de textos tuyos, pero que me gustaría, pero casi por no cortar lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cuál es la esencia del Estado? ¿Cómo interviene en él la comunidad religiosa? ¿O qué tipo de comunidad puede ayudar al Estado? ¿O qué papel tiene el Estado en este juego de conceptos? Bueno, en los principios de la filosofía del derecho y luego en la enciclopedia también, Hegel sitúa el pensamiento religioso y la Iglesia como un elemento importante que está dentro del Estado. Esto no tiene nada que ver con que Hegel crea que la religión tenga que enajenar a las personas y hacerlas más dóciles frente a la autoridad estatal. Respondiendo a cosas que decíamos anteriormente sobre cuál es el papel de la religión, cuál es la naturaleza del pensamiento religioso. Entonces, para Hegel, el Estado no es, que esto también lo he mencionado anteriormente, exclusivamente un instrumento de opresión, sino la forma que toma un mundo de vida humano, con sus costumbres, con su forma de reproducir la vida. Y en este sentido, la Iglesia, para Hegel, va a estar aquí dentro, contribuyendo a cómo esta vida se organiza, a cómo las personas se relacionan, lo que las personas creen, etc. Lo que pasa es que para Hegel la Iglesia va a tener que estar armonizada con esa eticidad, con ese estado. No es un ámbito de enajenación, sino que va a tener otro papel en lo que Hegel nos describe en su filosofía del derecho. En esa religión no caben los curas, claro. En esa iglesia no caben los curas. Esto es una de las cosas que Hegel sí admira o que Hegel sí recoge abiertamente del luteranismo. Cuando a Hegel creo que es en 1830, le dejan hacer un discurso público
sobre el 300 aniversario de la confesión de Augsburgo, o sea, de Lutero. Lo único que Hegel dice, lo único que Hegel loa en todo ese discurso es pues esta desaparición de la autoridad eclesiástica, del clero, de los curas, y que todo el mundo tenga acceso pues a la lectura e interpretación de la Biblia, participar de la religión como en un sentido más democrático, más de igualdad. En ese sentido, Hegel sí valora la reforma luterana en lo que él entiende por lo que va a tener que ser la Iglesia, la religión en el Estado, en la eticidad. Vale, es que, o sea, insistía en esto porque, claro, esa idea de una iglesia que permite a la gente deliberar y generar proyecto de vida es una alternativa al partido tontorrón, que acaba convirtiéndose en algo de élite. Y vaya, a mí me suena al proyecto de intelectual orgánico gramsciano, por ejemplo, ¿no? A otra cosa, a otra cosa. Pero tú has hablado de Estado. ¿Se oyen mucho los perros, perdón? No, están hablando ellos también. Ellos también hablan, me cago. El Espíritu Santo a veces tendría que ser en forma de rayo fulminante. Y Ellos también participan del Espíritu Santo. bueno, eres muy franciscana. No, no. A ver, has hablado de Estado, hemos hablado de Iglesia, de eticidad, de etos. O sea, entonces el Estado es un etos, estilo Aristóteles. O sea, estamos en porque claro, esto es casi traerse la ética nicomaquia. O sea, Estado, eticidad, etos, ¿qué relación hay? Claro, Hegel está rescatando, está poniendo a Aristóteles sobre la mesa con todo el tema de la eticidad, del Estado, de la polis como comunidad que se organiza, que delibera, etc. Pero además le mete lo que, si leéis la filosofía del derecho, pues es todo el capítulo de la moralidad, que esto es una cuestión que para Hegel en la Grecia de Aristóteles no tiene el peso que va a tener después en el estado en el que Hegel está pensando. La moralidad está en el interior de esta eticidad, de este estado, y la moralidad va a estar muy relacionada con cómo Hegel va a entender la religiosidad, la religión. La moralidad se corresponde no con, como diría Kant, con una lucha entre el ser, lo que hay, lo que hacemos, y un deber ser externo que siempre es perfecto y que siempre vamos a tener que estar persiguiendo. Esto para Hegel no es la moralidad, sino que para Hegel la moralidad va a estar más relacionada con la capacidad que van a tener los sujetos de su tiempo de someter a valoración individual lo que hay que hacer, el deber, la ley, etc. Y aprobarlo o no aprobarlo individualmente y hacerlo suyo, hacerlo subjetivo, digamos. Esto es lo que para Hegel es la moralidad, y la religión va a estar ahí. Moralidad y eticidad están relacionadas en el sentido de que lo que es ético, la ley, el Estado, etcétera, pasa también por la moralidad individual, por la libre aceptación, cooperación, etcétera. El sujeto no está esclavizado, digamos, solo coartado. Y la religión va a estar en esta comunidad que acepta la ley, el Estado, contribuye a él, etcétera, sabiendo que es comunidad. Y aquí es donde está lo que Hegel entiende por sociedad civil también, que todas estas son categorías súper importantes en la filosofía del derecho y que para Hegel no están al margen de lo que él entiende que tiene que ser la Iglesia, la religión, etcétera. Supongo que voy a hacer una pregunta de sesgo acusable de comunitarismo, ¿no? Las formas de vida, las normas de vida, site, son costumbres, sigue formando parte del paquete posible de
de elaboración. O sea, el Estado no solo es, además de ley, ethos, costumbre. Esto sí que sé que va contra la interpretación liberal conservadora de un tal Richter y su escuela de Hegel. Ajá, ajá. Sí, claro, Hay, sí. y es muy gramsciano también. A Claro. ver, y está muy preocupado por el momento actual. Yo no sé si lo conseguiremos, ¿no? Pero si la única manera de salir del apocalipsis no de San Juan, sino del agotamiento energético, es crear otras formas de vida entre todos. O sea, pero eso sí que es etos, eso sí que es decir cuota. Eso sí. Pero bueno, volviendo o sea, esta es mi inquietud. Por eso formulo la pregunta así un poco violentamente, ahora que estamos casi cerrando. Si, Sí. el Estado es también, y la Iglesia como partido es también generadora de, y la sociedad civil es generadora de. Claro, para Hegel es armónico, o sea, son como muñecas rusas una dentro de otra. La moralidad, la religión, la sociedad civil contribuyen a lo que acaba apareciendo como Estado o eticidad o leyes, etc. No es pura coacción, sino que es una creación comunitaria de lo que es el mundo y la vida y reproducirlo, etc. Por eso a Hegel estas religiosidades de la fe interior incomunicable no le sirven, porque eso no crea mundo. Que eso es lo que a Hegel le va a interesar y donde acaba metiendo el pensamiento religioso y la iglesia, claro. Vale. Bueno, pues no sé, me parece que estamos acabando o que hemos acabado. Sí. Bueno, sí, yo tenía aquí apuntadas, hay dos textos muy bonitos, uno en la página 37 en el que sale el fragmento 21 de la enciclopedia, que de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, ¿no? Y hay otra cosa en la página 64 de tu libro. Yo no sé si queda ahora como muy. Bueno, como mínimo, el fragmento 21 de la página 37 sí que me gustaría leerlo y que lo explicaras, porque siendo de una grandísima belleza y una grandísima potencia, eh, a, a- a quienes son neopositivistas como yo no nos alcanza la comprensión. O sea, nos colocamos porque manejamos palabras similares con sentidos distintos. Dice, me parece que es este texto, a ver un momentito, el fragmento 20, 21. o fragmento, perdón, no, fragmento 6. Ah, Quizá, a ver un momentito, página 37, fragmento 6, debe de ser, Melia. Bueno, creo que es está fragmento muy. 21, Joaquín. ¿Cómo? Puede ser fragmento 21. Fragmento 21, ¿cuál sería? No, es uno en el que, es este en el que se habla de la reconciliación de la razón autoconsciente con la razón Sí, que está está siendo. ahí. Está en Este, la página 37. sí, o sea, el texto sería, bueno, ¿quieres leerlo tú misma? Que tienes mejor. Pues voy a leer la cita que estábamos buscando de mi libro, que está en la página 37. Es una cita de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, cita de Hegel. Obviamente está en catalán, pero creo que la voy a poder traducir al castellano mientras la leo. Entonces es una cita muy bonita que dice, el espíritu es realidad efectiva que se hace mundo, mundo exterior y también mundo interior de la conciencia. Es una meditación perspicaz. Una meditación perspicaz distingue enseguida en el amplio campo de todo aquello que está ahí, interior o exterior, aquello que es meramente fenómeno, algo efímero e insignificante, de aquello que en sí mismo merece el nombre de realidad efectiva, que es Wirklichkeit en alemán. Se puede considerar como la finalidad suprema de la ciencia, de la filosofía, el producir la reconciliación de la razón autoconsciente con la razón que está siendo
es decir, con la realidad efectiva. Bueno, ¿por qué me resulta impactante, por decirlo con esa palabra moderna? Realidad efectiva, Wirklichkeit, viene de Wirken, que es acción. Es decir, la realidad efectiva es el mundo real, material, existente, que no es sino producto de nuestras manos, que no son sino acción de nuestro pensamiento. Por eso es posible esa reconciliación de la razón que está siendo, que es la praxis productiva por ideas que dirigen nuestras manos y etos puesto en marcha. Por eso puede haber una reconciliación entre la autoconsciencia, que es la filosofía, que no es más que pensamiento, y la praxis humana, que no es más que pensamiento. Esto, pues para acabar, yo quería hacer una reivindicación de esa frase de la que se mofan tanto. Cuando Hegel dice que todo lo real es racional y todo lo racional es real, al decir que todo lo real es racional, está diciendo que todo lo Wirklichkeit, o sea, toda la realidad producida por las manos humanas generadas por pensamiento, ¿cómo no va a ser racional? Es pensable, es producto del pensamiento y todo, y la vuelta, ¿no? Y que eso es lo que nos permite, y además es la clave de todo este viaje, ¿no? Del ser humano a la autocomprensión, de la representación, y la no comprensión de estas ideas me parece la más terrible negación de que el ser humano se autoproduce, porque si el ser humano se autoproduce, ¿cómo no nos vamos a entender a nosotros como ser humano que nos autoproducimos? Estas son estas cosas. Esto es lo que quería. Y este texto preciosísimo está en la página 37 del libro de Cristina, integrado y comentado por ella en su obra. Bueno, esto es lo que quería. Sí. Muy bien. Y pero le he robado el final a la protagonista, que es la autora. Está muy bien. Vale, bueno, pues con esto terminamos. Muchas gracias a quienes nos escuchen hasta el final y hasta otra, hasta la próxima. Hasta el siguiente libro de Cristina. Bueno.